pero muy buenas noches, gracias a Dios. Estamos aquí, como toda la noche, a través de CNC, en el programa Personajes, y como me lo contaron, lo cuento. Yo voy a excusar a Rubén Darío Pérez, se encuentra en otras diligencias y no puede estar. Hemos invitado al doctor Eugenio Prieto Soto. El doctor Eugenio aspira a la alcaldía, no fue buen senador, sino excelentemente senador. Fue una lumbre para el departamento de Antioquia y para Colombia mientras estuvo en el Senado. Hoy aspira a regir los destinos de la ciudad de Medellín. ¿El por qué? Porque él ya rigió los destinos del departamento de Antioquia. Vamos a dialogar en esta media hora con el doctor Eugenio. Buenas noches y le agradecemos mucho su presencia aquí en CNC con nosotros. Pues Javier, muy buenas noches. Un saludo muy cordial para ti, para todo el equipo y un saludo para todas y todos los televidentes y bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Estamos en 350.000 suscriptores. Excelente, Ahí le mandé magnífico. el comunicado. A usted, a los suscriptores, le agradecemos mucho. Bueno, doctor Eugenio, usted aspira a llegar allí a la alcaldía y vamos a hablar de unos temas de ciudad, pero primero le voy a preguntar, ¿cómo le ha parecido la reunión que tuvo el procurador Ordóñez con el presidente Santos sobre esto de las conjeturas que son normales que se vienen sobre la paz? Porque todos los días se sale con algo distinto. El gobierno, el que no habla bien de la paz, de pronto sale con injuria. El procurador Ordóñez dice que no se debe injuriar, pero que haya una calma en nosotros primero antes de La Habana. ¿Qué opinión me decía usted que ha sido gran defensor de ella? Bueno, yo lo que creo es que si fuese tan fácil terminar este conflicto absurdo y fratricida, pues ya lo hubiéramos terminado. El tema es bastante complejo y por eso el proceso de diálogos en La Habana es muy valioso y es muy importante para el país y todos lo hemos mirado con esperanza, pero también con un optimismo moderado. Y es tan respetable la posición del procurador Ordóñez como la de otros sectores, otros partidos y otros sectores sociales, sectores de víctimas y población en general, de los que están a favor y de los que están en contra. Pero lo que sí es muy necesario y es fundamental es que todos esos sectores de una u otra forma vayan encontrándose en el diálogo. Aquí lo que necesitamos es que todos vayan colocando sus posiciones sobre la mesa y vayamos encontrando la ruta que permita la terminación del conflicto, porque la paz, Luis Javier, no se construye en La Habana, la paz se construye en los barrios de Medellín, la paz se construye en los barrios de Bogotá, la paz se construye en los municipios de Antioquia, en los municipios de los diferentes departamentos de Colombia, con el diálogo, con el respeto al otro, con la inclusión, luchando para disminuir la pobreza, la marginación, la exclusión y los fanatismos. Así que bienvenida, que el procurador Ordóñez se siente y ojalá ahí vi a un importante empresario de este departamento, el doctor David Bojanini, invitando al señor expresidente, hoy senador de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, y al señor presidente Juan Manuel Santos a que se sienten también a hablar de la paz. Ojalá eso fuese posible. Yo lo que he dicho es que no debe haber ni un colombiano ni una colombiana que no quiera la paz en Colombia, que simplemente lo que tenemos son miradas diferentes de cómo lograrla. Algunos pensamos que es posible terminar este conflicto absurdo y fratricida por la ruta que se está recorriendo ahora en La Habana, hay otros que creen que debemos lograrla por el sometimiento, pero independiente de una u otra posición, hay que darle oportunidad a este proceso que se está desarrollando en La Habana y quienes están liderando desde el gobierno nacional, el propio señor presidente Juan Manuel Santos, tienen la responsabilidad también de escuchar a quienes ejercen la oposición con responsabilidad, porque no creo que quieran una cosa diferente, que también el país encuentre una paz realmente duradera, estable, que hayan unas reglas claras y eso es también lo que quiere toda la ciudadanía en general, así que bienvenida a esa conversación con el procurador Ordóñez, que también ha tenido unas posiciones sumamente críticas sobre el proceso y que espero que ese diálogo haya permitido que el propio procurador pueda aclimatar un poco sus posiciones y al mismo tiempo el presidente Santos comprenda un poco más las posiciones del presidente Ordóñez. Ese es el ejercicio de la política tiene que permitir ir encontrando los puntos de convergencia para que todos vayamos allanando el camino. Muy bien. Entró en la respuesta usted me dijo, la paz se hace aquí en el municipio, empezando con eso. Muy bien. Usted va a la alcaldía de Medellín, llega a la alcaldía,
usted es hoy uno de los precandidatos, y hay una cosa que usted recorre el centro, y hay una invasión total de las personas en el rebusque, vendiendo con sus chacitas, y han habido ciertos escándalos sobre el particular. ¿Qué propone usted? Porque no puede dejar a la gente sin comida, pero hay que organizar el espacio público. Oh, magnífica pregunta, y quién creyera que tiene relación con la pregunta anterior. Sí, es. Cuando uno recorre los barrios de Medellín, se da cuenta que hay algunos barrios que ni siquiera existen, que ni siquiera tienen nombre, porque la gente ha venido llegando a ocupar laderas, zonas de alto riesgo, de forma ilegal, porque vienen de las subregiones del departamento por temor a que atenten contra sus vidas, buscando seguridad y buscando también oportunidades. Para que podamos comprender ese planteamiento, Medellín tiene hoy 2.400.000 habitantes aproximadamente. De esos 2.400.000 habitantes, ¿sabe usted cuántos son desplazados? No. 400.000 seres humanos son desplazados. Entonces, eso es bello. Parta de ese hecho. Entonces, así es fácil. Hay que partir de ese hecho, Luis Javier, para comprender lo que yo he llamado la equidad aplazada. Es decir, Medellín hace una enorme inversión social en primera infancia, en juventud, en educación, en equidad, en inclusión de adulto mayor, en generación de oportunidades, y tiene un crecimiento demográfico de aproximadamente 23.000 personas al año. Pero hay momentos y hay años en que ha sido mayor el crecimiento por recepción de desplazamiento. Claro. Así que muchas de esas personas obedecen, Luis Javier, aparte de ese problema. Para nosotros, ¿por qué es importante que se termine el conflicto en Cuba? Porque precisamente también seguramente podremos frenar esa presión que ejercen esas personas que están llegando al territorio y que no nos permiten atender con la suficiente planeación sus necesidades básicas. Otra vez. Ojalá, vamos a tener que proponer. El gobernador hizo cosas muy buenas. Operación Retorno, claro, Operación Retorno, y lo tenemos que volver a hacer, y muchos de ellos ya no se van a querer volver, porque muchos de ellos ya han encontrado... Pero son cordones de miseria, es que están en mayores condiciones más malas. Como se ocupa de forma ilegal el territorio, entonces se generan todo tipo de conflictos sociales, se generan todo tipo de violencias, abusos a la mujer, a los niños, y obviamente de allí también se genera mucha delincuencia. Y la gente necesita vivir y comienzan a hacer lo que usted está llamando el rebusque. ¿Sabe usted cuántas personas están pasando diariamente por el centro de Medellín? Alrededor de 1.200.000 personas pasan diariamente por el centro de Medellín. ¿Por qué tienen que pasar por el centro de Medellín si tendríamos que haber desarrollado unas centralidades en los territorios? Porque lo que se ha desarrollado de esa forma con la llegada de estas personas han sido las comunas. Y Medellín tiene un problema que enfrentar en el mediano y largo plazo, y tiene que ver con un desarrollo más ordenado del territorio y más integral. Y ahí el plan de ordenamiento territorial da unas rutas bien importantes y bien valiosas. Una de ellas, el tema de la movilidad, ahorita lo tocamos y lo hablamos. Otra de ellas, frenar el crecimiento en laderas. Vamos a crecer de tal forma que nos va a venir la montaña y nos va a generar unas tragedias. Y otra de ellas, el crecimiento en la ciudad, en lo que se llama la ciudad compacta, en el centro del territorio, alrededor del río. Nosotros le hemos dado la espalda al río toda la vida. Uno no puede ni siquiera llegar al río. Solamente en la época de Navidad, cuando hay alumbrados, uno puede acceder al río. Ahora intente pasar usted por la regional oriental o por la regional occidental y no lo puede hacer. Así que aquí hay un tema de más fondo. Y adicionalmente, yo he dicho, Medellín tiene que ser solidaria con el desarrollo de Antioquia. Para que comprenda, y con esto le sintetizo y a todas y todos los televidentes el tema, váyase para la comuna nororiental. Allí hay varios barrios que llaman de invasión, o algunos sin nombre, que hay que darle nombre, que hay que dignificarle la vida a estas personas. Y uno comienza a mirar de dónde viene esta gente, comuna nororiental, oriente de Antioquia. Y entonces usted se traslada 15 o 20 años atrás, oriente de Antioquia, San Carlos, San Francisco, Granada, Cocorná, San Luis, municipios con desplazamientos superiores al 50% de la población. Ese es un tema bárbaro en derechos humanos, en otras partes del mundo, ni en países en guerra permanente. Y obviamente la gente viene a buscar acá seguridad y oportunidad. Y ese es el otro punto, cómo generar oportunidades.
de la mano de gobernabilidad, de la mano de seguridad y de la mano de la convivencia. Nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre esas tres cosas. Y yo he venido hablando de una seguridad humana. La seguridad ciudadana es muy importante, hay que garantizarla para que el ciudadano recorra tranquilo las calles. Hemos bajado los homicidios y eso nos tiene muy contentos. Obviamente, ojalá los podamos seguir bajando más, que no se nos vayan a subir. Pero yo tengo claro el pero. El pero es que los delitos menores se nos han vuelto problemas mayores, angustias mayores de la ciudadanía. Pero ¿eso qué quiere decir? Que vamos haciendo bien las cosas y que tenemos que seguir profundizando. Por ejemplo, lo que no le han dicho a la ciudadanía es que la Fiscalía de Medellín tiene, por ejemplo, represados alrededor de 180.000 procesos. Eso es una barbaridad. Y tampoco el fiscal ha mandado los fiscales. 180.000 procesos. Necesitamos no solamente policía, sino que necesitamos fiscales y policía judicial. ¿Por qué? Porque las capturas que se están dando están a los 2 o 3 días saliendo la gente que capturan. El 70% pierde la confianza porque ve mucha impunidad. Entonces necesitamos que en este sistema penal acusatorio haya también más policía judicial. Y ahí vamos organizando, pero hay que decirle a la ciudadanía también que eso viene mejorando, cómo vienen dando resultados los temas. La Fiscalía de Medellín en el 2014 fue más eficiente que todas las otras fiscalías del país y fue más eficiente que los otros 3 años anteriores juntos. O sea que el acompañamiento y el apoyo que se viene dando ya desde la vicealcaldía de seguridad es muy importante, porque hay una atención ya permanente, porque la gente está denunciando más, porque obviamente allí hay otro control, estamos trabajando con las tecnologías de información y de las comunicaciones, y eso ya está permitiendo un mayor control territorial, y le termino este punto con ese aspecto. En materia de seguridad, el enfoque debe ser territorial. ¿Por qué territorial cuando hablamos de seguridad ciudadana? Le voy a decir este tema. Yo respeto mucho a nuestra fuerza pública, la quiero, la apoyo, la acompañaré, pero ¿por qué la Cuarta Brigada de Medellín tiene que estar en el centro de la ciudad? Porque se ha construido un enfoque de seguridad con una mirada poblacional, y entonces a medida que ha venido creciendo el territorio se han venido desarrollando esos centros de seguridad, en este caso la Cuarta Brigada. La Cuarta Brigada debe estar en la periferia de la ciudad, protegiendo la ciudad, no la ciudad protegiendo a la Cuarta Brigada. Totalmente. Y allá en la periferia pues protege la ciudad, pero también está atenta a lo que pasa en las afueras de la ciudad. Y así sucesivamente, mirada territorial. ¿Y esa mirada territorial qué quiere decir? Que tenemos también que hacer un enfoque por comunas, no solo desde los cuadrantes, sino desde la focalización de la seguridad con la convivencia y la gobernabilidad en los mismos barrios y en los territorios. Por eso hablamos de un enfoque de seguridad humana y en seguridad ciudadana enfoque territorial. Y seguridad humana implica seguridad laboral, implica seguridad social, implica seguridad ambiental, y hay otros temas que son muy importantes para trabajar en Gabriel. ¿Tiene usted claro cómo me gusta todo este tema, porque por eso estoy aquí en Medellín, porque creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto entre la ciudadanía y nosotros para avanzar hacia lo que viene, que es un reto muy valioso y muy importante, pero con un momento muy delicado. Si nosotros no prestamos atención a lo que sigue hacia adelante, podemos estallar, explotar. Hombre, el doctor Eugenio pues tiene muy claro por qué quiere la alcaldía y cómo va a llegar, entre otras cosas, cajita de música. Y como yo vine a oírlo, y ustedes, amigos televidentes también, vamos a una pausa y enseguida hablamos con otro temita. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. En el Centro Comercial Estación Niquía encontrarás tiendas de ropa, accesorios, juguetes, tecnología, agencias de viajes, restaurantes, papelería, institutos de educación, concesionarios de motocicletas y más. Centro Comercial Estación Niquía, más fácil. Ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros tenemos una cita. En el programa que alegra tus mañanas. El magazine que te informa y te divierte. Desde las 9 de la mañana. En el canal CNC, tu punto de encuentro.
Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Canal cncmedellín.com. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Doctor Eugenio Prieto, mucha gente a mí en la plaza de Feria de Ganados y gente que tiene almacenes, de las ferreterías, me han dicho una pregunta para el doctor Eugenio, usted que ha anunciado que lo lleva su programa en CNC, Personaje y Mapa Político. ¿Qué piensa él hacer con el aeropuerto Olaya Herrera? ¿Lo piensa trasladar? ¿Lo piensa dejar ahí? Que sirva ayudándole al departamento de Antioquia, porque han visto que algunos candidatos que hemos traído aquí han dicho que tienen una opción de pronto por peligro de trasladar el aeropuerto. ¿Hay peligro o qué piensas, doctor Eugenio? Bueno, yo creo que cada día la seguridad aérea es mejor, que lo que se corre de riesgo acá en Medellín se corre en Río Negro o en cualquier otra parte del mundo. Y la aeronáutica colombiana y también a nivel mundial cada vez es más exigente en sus estándares de vuelo. Se siguen unos parámetros y eso hace pues que se respete mucho desde los aterrizajes hasta los decolajes y obviamente todos los vuelos. El aeropuerto como tal es un aeropuerto que es muy útil, no solo para Medellín, sino para el departamento de Antioquia y para otras regiones. Usted mira los vuelos del Enrique Olaya Herrera y es aviación regional. Yo he estado muy preocupado incluso porque el tema de la disminución del valor de las tarifas aéreas se ha dado mucho, pero para los grandes centros urbanos. Eso. Uno va en una tarifa más económica de Medellín a Bogotá, o de Bogotá a Miami, o de Medellín a Miami, que incluso volar de Medellín a Urabá, o de Bogotá a Leticia, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es nuevamente con ese enfoque que queremos nosotros, estimular o no el desarrollo regional, y a mí me parece que el aeropuerto Enrique Olaya Herrera es muy importante, pero además, todas las ciudades del mundo que tienen un desarrollo desde el punto de vista de sus puertos o aeropuertos o puertos aéreos, buscan tener siempre un aeropuerto que permita complementar o suplir ante cualquier falla una eventualidad que se presente en su aeropuerto principal. Y sin duda alguna que en un momento de esos el Enrique Olaya Herrera puede suplir lo que puede suceder en el José María Córdoba. Lo que tenemos que hacer es otra cosa, es decir, si la gente busca que el entorno del Enrique Olaya Herrera se pueda arborizar, se pueda peatonalizar, se puedan hacer unas ciclorrutas, se pueda hacer un entorno más agradable, más bonito, más hermoso y una apropiación más a la ciudadanía, lo podemos hacer. Y obviamente hay un aspecto, es que el Enrique Olaya Herrera no permite muy fácil el cruce entre la ciudad. Lo que yo he venido proponiendo y hemos venido hablando es que hay que hacer un túnel por debajo del Enrique Olaya Herrera para vincularlo con la 10. Y allí en materia de movilidad pues nos va a dar esa salida hacia la 80 y obviamente hacia el Poblado. Y el Poblado, que ahora viene con un esfuerzo y con un ejercicio de descongestión muy fuerte con todas las obras que se vienen haciendo por valorización, necesita una cosa más. El Poblado no tiene transporte público. El Poblado, los habitantes del Poblado necesariamente tienen que utilizar el vehículo particular. No, y lo que nosotros necesitamos es desestimularlo, es decir, hacer que haya un uso eficiente, un uso más racional. Porque la bicicleta ya no funciona. Sí, pero pueden funcionar bicicletas eléctricas. Estamos de acuerdo. Pero fundamentalmente, ¿cómo hacemos que el sistema de transporte público, que es lo que hace el POT? El POT invierte la columna o la pirámide de la movilidad, le da prioridad al peatón, prioridad a los ciclistas, prioridad al transporte público. ¿Usted está de acuerdo con la valorización? Entonces, vamos por partes.
Entonces termino y lo que hay que hacer es ese túnel por debajo del aeropuerto, Muy cuidar buena el idea. aeropuerto, protegerlo. Están viajando alrededor de 1 millón de personas anualmente desde el Enrique Olaya Herrera y no viajan a otra parte diferente que no sea a los municipios de Antioquia, a Pereira, a Manizales, a Cartago, incluso a Bogotá, algunos viajes, pero son unos más pequeños vuelos y es muy importante esa aviación y hay que tenerla, a mí me parece que hay que estimularla, hay que cuidarla, hay que protegerla, obviamente con seguridad. Hacer el túnel por debajo del aeropuerto y hacer un cable del metro que salga de la estación del Poblado, subiendo por la 10 hasta la circunvalar inferior y luego hasta la transversal inferior y luego hasta la transversal superior y dejarlo ahí, pensando en la posibilidad de que algún día lo podamos llevar hasta el aeropuerto José María Córdoba. Ese es un tema que además tiene que ver con el crecimiento del comercio nacional y el comercio internacional. Estamos ya desbordando las visitas de los turistas a nuestro territorio, pero adicionalmente las visitas de los nacionales a nuestro territorio. Y el incremento del comercio nos va a llevar a que tengamos que abrir. El aeropuerto ya viene teniendo vuelos, el José María Córdoba internacionales muy importantes, de México, de Nicaragua, de Estados Unidos, de Europa. Ya verdaderamente estamos ahora sí abriendo a la internacionalización y hemos seguido hablando de puertas abiertas. El tema de la valorización, yo he sido muy respetuoso con el tema, creo que el Poblado fue llegando a un momento crítico, a mí me gustaría así saber cómo sucedió ese momento crítico de tanta densificación cuando sucedió que se disparó todo ese proceso de construcción, cuando en el tiempo atrás se decía que solamente se podían construir edificios de 6, de 8 pisos y de un momento a otro se volvió un territorio con apartamentos en edificios de 30 y más pisos. Allí hay un tema que hay que analizarlo con detenimiento. Y cada habitante con 2 carros. Bueno, Uno hemos encontrado que hay familias de 5 personas que hay 11 vehículos, ¿cierto? Pero bueno, pero eso fue lo que les entregó el territorio. Y allá hay unas personas que fueron encontrando esa capacidad y se instalaron allá y uno no puede culparlas porque esa fue la dinámica de crecimiento de la ciudad. Yo me pregunto, ¿qué pasó en planeación municipal en ese entonces? Esa es la primera pregunta que hago. Ahora bien, sobre el momento actual, yo creo que si la gente quiere que se haga Eso fue en el gobierno de Alonso Salazar. Bueno, yo creo que si la gente quiere que se haga una revisión sobre el tema, hay que hacerlo. Y yo soy respetuoso del tema y se mirará con detenimiento y se dialogará y se conversará. Pero lo que sí creo es que hay que seguir complementando el tema del Poblado para que se pueda acabar de descongestionar. Con el cable, con una circunvalar entre la inferior y la superior, peatonalizada para que la gente pueda caminar por esa circunvalar y una ciclorruta entre la circunvalar, en esa circunvalar entre la inferior y la superior, debidamente iluminada, garantizando seguridad para la movilidad, la gente caminando y obviamente para montar en bicicleta, porque es que es diferente en ese territorio y allí hay unas verdaderas centralidades y no toda la gente del Poblado tiene que ir hasta el centro de Medellín y allí podemos disminuir la utilización del vehículo particular. Pero adicionalmente nosotros queremos que el Metro Plus vaya por la 34 y yo lo que sí puedo comprometerme como candidato a la alcaldía de Medellín para complementar ese esfuerzo de valorización que ha hecho la ciudadanía del Poblado es hacer la doble calzada de la 34 y terminar la doble calzada de los Balsos sin valorización. Muy buenas, y eso es muy importante de complementarle a los ciudadanos y a las ciudadanas del Poblado. Y obviamente llevar el Metro Plus y construir ese cable que es tan necesario. Pero además tenemos que conversar con el Metro de Medellín porque tenemos que hacer unos desarrollos de parqueaderos en las estaciones del metro y unos desarrollos obviamente de todo un proceso urbanístico alrededor del metro y buscar cada vez mayor conectura y unos mejores alimentadores para el metro y para el Metro Plus. Es un territorio que necesita transporte público porque hoy es donde está más concentrado el vehículo particular, creo que tienen alrededor del 20% de los vehículos particulares que hay en Medellín. Ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no lo hacemos extensivo la movilidad? Porque me gusta mucho. Está usted cogiendo la 14, pero busquémosle la movilidad a Medellín, que ha sido un caos hasta ahora. Sí, pero ha sido un caos, ¿por qué, Luis Javier? Porque es que Medellín tiene 382 kilómetros cuadrados, no tiene más. Y hay unas teorías de urbanistas que plantean que a medida que vayan entrando vehículos al territorio, entonces tenemos que ir construyendo vías.
A ese paso, como están entrando vehículos al territorio, tendríamos que estar construyendo vías al infinito. Por ejemplo, están entrando, por ejemplo, están entrando 80.000 vehículos al año entre motos y vehículos de 4 ruedas al Valle de la Urrá. 80.000 vehículos al año. En esa tesis de los urbanistas implicaría que tendríamos que estar construyendo en promedio un kilómetro diario, es decir, 365 kilómetros al año. En un cuatrenio, unos 1.600 kilómetros. Es una barbaridad. Eso ¿dónde los vamos a poner? Sí. Y al final vamos a tener unos territorios llenos de vías, llenos de vehículos, pitando, contaminando. Es un tema bastante complejo y eso hay que pensarlo. Ahora bien, hay otra concepción para dónde va el territorio y hay que decirle a la gente que este es un valle encerrado, y es un valle muy bello y muy bonito, pero en el tema de la calidad del aire tenemos problemas, y tenemos problemas incluso hacia futuro si nosotros no medimos cómo vamos a proteger el agua que consumimos. Así que lo que está dándose, por ejemplo, hoy con Parques del Río, que es una obra que a mí me parece que hay que mirarla con detenimiento en la dimensión que tiene para la ciudadanía, es bien importante. ¿Por qué? Porque lo que busca Parques del Río no es solamente soterrar las vías, sino que cuando usted va soterrando las vías, lo que va logrando es recuperar el espacio público por encima. Es decir, lo que hoy tiene en Medellín, en la regional oriental y la regional occidental, lleno de vehículos, van a ser parques llenos de árboles, de ciclorrutas, de andenes, iluminados, con seguridad, por donde va a poder caminar la gente, y hagan de cuenta que en ese territorio van a haber muchos parques de los deseos donde la gente va a poder caminar, y ahí sí apropiarse del río, y se va a tejer el río con unos 12 puentes peatonales amplios del tamaño de una vía, a nivel del río. Y uno dice, bueno, ¿y eso por qué? En nivel freáutico, porque mire que un aguacerito en estos días cayó y puede hacer bueno, yo soy respetuoso con el planteamiento y los temores que tengan algunos y temores técnicos, pero si esto que estamos planteando aquí no se puede hacer, pues no se puede hacer en ninguna parte del mundo, pero es que lo están haciendo en España, lo están haciendo en Seúl, lo están haciendo en Brasil, lo están haciendo aquí mismo en Colombia, en Cartagena, en Cali, etcétera, en Boston, porque lo que se está demostrando es que la gente necesita el espacio público para caminar, para que hayan más árboles. Si dijimos que el POD invierte esa pirámide de la movilidad, lo que le tenemos que entregar a nuestros hijos es un lugar diferente. Ahora bien, soterrar las vías con un promedio de 144 kilómetros que hay hoy en esos 30 kilómetros cuando hablamos de dobles calzadas, implicará duplicar a 289 kilómetros, o sea, va a haber más posibilidad de movilidad. Alguien decía es que van a quedar de un solo carril, eso no es cierto, la gente especula. Y por el contrario, en este primer tramo que se está haciendo, que sí va a crear un problema y es traumático el tema de la movilidad por unos meses, pero toda obra implica un cambio, toda obra implica un esfuerzo, pero aquí es el esfuerzo de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Y que cuánto va a costar? Me dijeron algunos ciudadanos y ciudadanas, lo que esa obra va a costar se va a recuperar con el cambio del uso del suelo en ese territorio, que eso es muy importante. Hay que hacer un seguimiento a ciudades como Sao Paulo, en Río y en Sao Paulo y en Seúl, se tumbaron ya segundos pisos que se habían construido, se implotaron, se tumbaron, se explotaron literalmente esos segundos pisos y se construyó por debajo y se recupera el espacio público para los ciudadanos, para la ciudad. Pero le termino con esto, porque es importante. Cuando hablamos del uso de la bicicleta, no es que nosotros vayamos a cambiar y vayamos a desplazar que la gente no use el vehículo particular o el vehículo público, no, pero en la medida que podamos tener más utilización de bicicleta, como está haciendo el programa, el área metropolitana con un programa que llama Encicla, hay que construir las ciclorrutas, pero también las estaciones origen-destino, para que la gente sepa de dónde arranca y a dónde llega por esas ciclorrutas. Esa Encicla nos está mostrando de que sí es posible hacer viajes en bicicleta, que la gente sí puede hacerlo si construimos cicloparqueaderos, que la gente sí puede hacerlo si en las oficinas, si en las organizaciones públicas y privadas nos acompañan a construir también duchas para que la gente lo pueda hacer. Y es que es muy montañoso Medellín. Vamos a buscar entonces también el tema de utilización de bicicletas eléctricas y eso lo miraremos en otros modos y en otras metodologías. Pero Medellín lo que está demostrando en movilidad es la utilización multimodal, comenzando por el viaje a pie, como decía nuestro maestro Fernando González,
y obviamente continuando por la bicicleta. Y le termino esto que es muy importante a usted y a todas y todos los televidentes. Alguien dice que es que esta es una obra que el alcalde está imponiendo, esta es una obra que venimos pensando en el territorio desde hace más de 60 años, cuando se separaron los carriles, está en todo el historial del área metropolitana el soterrado de las vías en el Valle de la Urrá, pero lo más importante, desde el 2001 Medellín tomó la decisión de invertir en la recuperación del río. El río Medellín tiene una contaminación perversa. Cuando nace en el Alto San Miguel, nace con 8 miligramos de oxígeno disuelto por litro. Cuando baja al kilómetro 30 ya va por debajo de 1, es decir, podredumbre, contaminación. Se construye la planta San Fernando. ¿Para qué? Para que comience a procesar toda esa podredumbre, y se está construyendo la planta de Bello. ¿Sabe cuánto está invirtiendo Medellín en la planta San Fernando y en la planta de Bello para que procese esas 160 toneladas de residuos orgánicos que llegan al río? Más de 1.200 millones de dólares. Ya hicimos la primera inversión y lo que queremos es que el río vuelva a la ciudad, que el río nos integre, que el río nos una, no que haga lo que hace hoy el río, lamentablemente, que le dimos la espalda, que nos separe. Entonces esta es una obra que obviamente va a generar polémica, somos respetuosos de las diferentes opiniones, pero a mi manera de ver es una de las obras más importantes para recuperar calidad del aire, para mantener espacio público. En este solo tramo que va desde la parte de la Biblioteca Pública Piloto hasta la Estación de los Industriales, en la parte occidental del río, se van a sembrar 1.773 árboles. Hay gente molesta con la tala, claro, a nosotros también nos duele, se han trasladado todos los que ha sido posible, pero no le han dicho a la gente que serán 1.773 árboles los que en esos 2.6 kilómetros se siembren, pero adicionalmente en todo el espacio de esos 2.6 kilómetros se recuperarán 322.000 metros cuadrados de espacio público para la ciudad, para que la gente camine y se apropie de ese espacio público. Y cuando se termine ya la obra completa serán 1.600.000 metros cuadrados de espacio público, que significa 10 veces el tamaño del Parque Norte, que significa 1.4 veces un parque como el Parque Simón Bolívar en Bogotá, o algunos que hayan mirado por fuera lo que es el Central Park de New York y lo que es el Central Park representa para el territorio, es 0.5 o 50% el tamaño del Central Park de New York. Entonces aquí lo que se está haciendo es una inversión en el futuro de nuestros hijos. Y termino con esto, mono, la calidad del aire. Es bueno que algunas personas miren lo que viene sucediendo en ciudades como Ciudad de México. En Ciudad de México la gente ya tiene problemas enormes para respirar, se muere la gente por enfermedades respiratorias, hacen paros y protestas con máscaras porque la gente no puede respirar y mucha gente sale al centro de la ciudad con máscaras. O tomamos una decisión y seguimos permitiendo que la polución y la contaminación se coma esta ciudad y este valle, y que nuestros hijos padezcan todo tipo de enfermedades y que la muerte y el dolor y la tragedia lleguen más tarde que temprano, o más temprano, perdón, que tarde, o por el contrario, prevenimos y controlamos e invertimos para tener un desarrollo más equilibrado, más incluyente y con seguridad ambiental. Vamos a hablar otro temita antes de que nos acabe el tiempo. Habiendo eso, entre otras cosas, eso me parece la idea, y si no protegemos el aire, mañana empezaré todas las enfermedades de pulmón. No, ya en este territorio hay enfermedades delicadas respiratorias por los problemas. Ya hoy tenemos problemas con la calidad del aire. De esto mucha gente ya ha trinado sobre el acuerdo 300 del Consejo de Medellín. Pero le voy a hacer esta pregunta es porque uno de los candidatos a la alcaldía, compañeros suyos que están disputando el aval para regir los destinos de Medellín, ha empezado a recoger unas firmas y ha hecho unas demandas. Ahora ya unas fueron ya ante la fiscalía y otras ante jueces que han sido admitidas. ¿Qué concepto le merece al doctor Eugenio Prieto Soto, precandidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal, este acuerdo 300? Bueno, yo he querido ser muy respetuoso con la corporación como corporación. Yo fui diputado, yo fui senador de la República y creo que hay que respetar la independencia y la autonomía de los corporados, que procesen con capacidad, con inteligencia las iniciativas que ellos mismos presenten o que les presente el gobierno. En este caso expresé mi punto de vista porque recuerde que la primera discusión fue distinta. La primera discusión es
es que van a privatizar las empresas públicas de Medellín. Y yo, pues obviamente me sentí alarmado y fui, miré el proyecto y en ninguna parte vi el tema de la privatización de empresas públicas, pero es más, observé cómo en el primer debate, para que quedara claro, en el parágrafo 2 del artículo 2, incluyeron un texto muy claro que decía: se excluyen las empresas que se rigen por las leyes 142 y 143 del 94, que son las de servicios públicos, incluso las de energía eléctrica, etcétera, que es la de 143. O sea que ni empresas públicas, ni empresas varias, ni similares estaban allí y quedó claramente establecido. Cuando eso ya comenzó a dilucidarse, pues obviamente yo lo que digo es, en ese primer punto, empresas públicas es 100% patrimonio de Medellín, orgullo y patrimonio de los antioqueños. Es una de las empresas más importantes de servicios públicos de América Latina, pero ese modelo de que sea pública y que sea eficiente, que sea eficaz, que sea capaz, es reconocido a nivel mundial y mucha gente se aterra de lo que podemos hacer con las empresas públicas. Así que desde mi punto de vista es 100% pública, hemos protegido el patrimonio público y seguirá siendo 100% pública. Discusión a un lado. Luego se llega a otro tema, de que se iba a crear una nómina excesiva, de que se iban a incrementar los gastos, etcétera, y se agrega otro artículo al proyecto de acuerdo en el que se queda claramente establecido que no hay incremento de nómina, que todos los cambios o modificaciones que se hacen no implicarán más gasto, etcétera, etcétera, y de todas formas se sigue alimentando la cosa. Y por último, el punto entonces de que las facultades son excesivas, que es un cheque en blanco. Yo soy respetuoso también frente a esa opinión, y creo que el señor alcalde ha venido haciendo un ejercicio valioso en la ciudad de Medellín. Cada que uno sale y camina y observa lo que está sucediendo en la transformación de Medellín, él tendrá el momento para presentarle a la opinión pública su rendición de cuentas, y la gente en el territorio está sintiendo lo que está sucediendo. Es transformador y es importantísimo para esta ciudad lo que viene haciéndose en esta alcaldía. Yo no creo que un alcalde que ha venido haciendo una buena obra vaya a borrar ahora con el codo lo que ha hecho con la mano. Por el contrario, estoy seguro que el alcalde de la ciudad saldrá muy pronto a decirle a la ciudadanía hasta dónde van sus facultades y qué es lo que va a hacer con esas facultades que le entrega el honorable consejo, porque no creo que sean, como algunos están tratando de decir, extralimitadas. Ahora bien, que van a presentar una demanda, que penal, que todo el mundo está en el derecho que considere. Yo creo que es parte de los debates y de las deliberaciones, pero a mi manera de ver también se abusa un poco para tratar de captar medios, etcétera. El honorable consejo tuvo una votación de 14-5, tengo entendido que así fue la votación, es una votación muy contundente. No creo pues que allí todos los concejales y concejalas hayan entrado en una cosa diferente que ver un POT, que ahí con esto termino, un plan de ordenamiento territorial que ellos mismos aprobaron, que es vanguardista, que es importante para la transformación de esta ciudad y que necesita de unos cambios y unas modificaciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del poblado y cuando hablamos del tema de la construcción, no hemos tenido un organismo que controle esa construcción desmedida, que a veces desborda los parámetros y los criterios establecidos y que permite construcciones como la que sucedió, por ejemplo, con el edificio Space. Y ahí me parece que la ciudad tiene que tener claridad en cuál va a ser ese mecanismo, y en eso debe estar trabajando el señor alcalde. Así que yo confío y espero en que muy pronto la ciudad pueda tener tranquilidad sobre eso, y estoy seguro que no será ni mucho menos un cheque en blanco extendido en el tiempo. Pero también creo en que esta es una responsabilidad del honorable Consejo Municipal, de la cual forma pues parte el concejal Bernardo Alejandro Guerra y los demás concejales que han venido ejerciendo una oposición al tema, que están en todo su derecho, pero que también hay que ser respetuosos cuando unas mayorías logran obviamente avanzar en la ruta propuesta por la ciudad, como la propuso el alcalde de Medellín. Y bienvenido al debate, que el debate esté abierto, como han querido algunos. Está ahí, yo respeto a la corporación, pero también le pido al señor alcalde de la ciudad, con todo el respeto, que salga muy pronto a informarle a la ciudadanía qué va a hacer con las facultades para que la gente tenga tranquilidad. Acabó el tiempo, pero nos queda usted viendo para que hablemos de educación, servicios públicos, la tacita de plata. Hoy servicios públicos, oportunidades, entonces, diálogo ciudadano, sí, diálogo ciudadano. A otro programita, pero en un minutico le voy a dar el aval. La verdad, una cosa, este es un programa político, económico, y nos gusta el sabor político, pero yo quería que
Ustedes oyeron al doctor Eugenio qué piensa sobre la ciudad y muchos temas de la ciudad. Ahora un minutico, el aval. ¿Cuál es el mecanismo en un minuto? No, el mecanismo es de respeto a la ciudadanía. No, yo he confiado plenamente siempre en la ciudadanía, más allá de la mecánica muchas veces de los propios partidos, en la cual algunas veces quedamos atrapados, y por eso el partido ha definido un estudio de opinión, y en ese estudio de opinión estarán llamando, estamos todos los precandidatos y la precandidata de acuerdo. Vamos esta semana a la ciudad de Bogotá, con la Dirección Nacional se organizarán los criterios de ese estudio de opinión, y espero que terminando este mes, comenzando el otro, ya tengamos el resultado de ese estudio de opinión, y a partir de ahí, quien quede como candidato o candidata, pues deberá avanzar ya en lo que usted planteaba ahora, un aval, ojalá de otros partidos, para que podamos tener una candidatura no solo de unidad nacional, sino una candidatura plural, como nosotros la hemos propuesto, porque por ejemplo el Partido Conservador no está en la unidad nacional en Bogotá, pero aquí en Antioquia sí lo hizo, y ha venido diciendo que quiere participar y está buscando ese tema y hay que incluirlo, pero también hay otros sectores sociales, culturales, económicos, que no necesariamente están vinculados a esos partidos, otra gente del Partido Verde, la Alianza Social Independiente, de otros partidos que no forman parte de esta unidad nacional, que ven con buenos ojos el proyecto y el modelo que hemos venido construyendo y al que le hemos venido aportando en estos últimos 15 años y que podrían formar parte de esa candidatura plural. Doctor Eugenio, le agradezco mucho su gentileza. No, a usted, hombre, muy amable, y a todas y a todos los televidentes, un gran abrazo. No, con el mayor de los gustos, siempre es para mí un gran placer estar acá con usted en CNC. A ustedes pueden ayudarme a su compañerita. ¿Cómo te llamas tú? Erika, a Jaime, a todos los que hacen factible el discurso, a mi compañero Rubén Darío Pérez, y le agradezco infinitamente al precandidato a la alcaldía, doctor Eugenio, y a su hermosa comunicadora que nos acompaña. Bien. Ella es baluarte de todas estas comunicaciones. Baluarte de la campaña. Muchas gracias por eso. Recuerden, somos un lado de Dios. Hasta otro programa. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político.